Muy buenos días para todos, excelente día, por acá súper contento porque vamos a hacer un proyecto diferente, vamos a hacer a... Por acá súper contento porque vamos a hacer un proyecto diferente. Listo, vamos a hacer un monedero estilo caracol. Cami Pro, ¿cómo está Cami Pro? Vamos a correr un poquito aquí, no sé, así, tal vez. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve claramente ahí lo que, bueno, se ve claramente la imagen. Miren, vamos a hacer este estilo de monedero. Obviamente esto es una muestra. Este es el que estoy haciendo en mi página de Facebook. Es un monedero caracol, miren. Estoy haciendo este con colores. Obviamente esto es una muestra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, miren, materiales que vamos a necesitar. Hilo crochet. Obviamente no vamos a ocupar todo esto, es mucho. Más o menos 30 gramos por color, 30 de naranja, 30 de fucsia, 30 de amarillo, 30 de negro y 30 gramos de verde. Listo, no se ocupa todo este material, es muy poco lo que se consume para tejer el caracolito. Listo. ¿Qué más? Lo de siempre, unas agujitas de crochet, un marcador de puntos y por supuesto nuestra tijera que es infaltable. Yo voy a empezar a hacer mi anillo mágico entonces. Para dar inicio a nuestro proyecto. Un saludito para Marta Villa, para Carmen, Edith Camacho, Noemí Daza, Lore Laguns, Cami Pro y Carmen Cecilia Mercado. Listo, vamos a entonces. Recuerden, un anillo mágico, yo lo voy a hacer con fucsia. Pueden utilizar los demás colores, cualquier color. Yo voy a empezar entonces a ir rápidamente con un anillo mágico. Vamos a dejar esto aquí para que más o menos se vayan dando una idea de cómo puede quedar o cómo va a quedar nuestro monedero. Obviamente esto todavía no lo he terminado. Aquí se me está soltando un poquito, pero bueno, no pasa nada ahí. Entonces voy a hacer primero que todo un anillo mágico con 10 puntos. Miren, entonces ustedes van a empezar con un anillo mágico de 10 puntos. Me lo envuelvo en 2 dedos. Listo. Un anillo mágico de esta manera, vuelvo y lo repito. Una X. Simplemente me lo envuelvo de esta manera y formo la X. Sostengo con mi dedo anular. Aprovecho entonces que tengo esta aguja. Estoy utilizando la aguja del número 2. Paso por debajo y por encima de la otra. Y lo traemos, mire. Traemos, giramos acá. Y esta hebra la voy a pasar por el anillo mágico, por el punto mejor, por la cadenita que tengo en el crochet. Repito. Clara Inés, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Saludos para usted, para su familia y espero se encuentren muy bien. Miren, este hilo, este crochet, un idioma raro, yo creo que eso es filipino, eso es por allá en Asia, supongo. Voy a pasar entonces por debajo de la primera y por encima de la segunda. Giramos y este hilo lo voy a pasar por aquí. Listo. Pasamos y tengo entonces así sujeto mi anillo mágico. Ahora voy a soltar o voy a sacar mis dedos del anillo mágico claramente y empiezo. Pero ustedes saben que yo desde el comienzo, vamos a retirar esto ahora de aquí. Ahora sí vamos a juntar todos los colores. Miren, tomamos cada uno de los colores y los vamos a juntar, listo. Porque yo desde la primera vuelta ingreso mis hilos. Yo siempre lo hago de esta manera.
Quien no guste de esta técnica, pues simplemente los ingresa después de hacer el anillo mágico con los 10 puntos. Pero yo desde el comienzo lo hago. Miren que es muy fácil. Tomamos todos los hilos, los juntamos. Juntamos todos los extremos o todas las puntas de los colores que vamos a utilizar en el diseño. Listo, los dejamos así. Miren qué fácil es, los reservamos, simplemente déjenlos ahí un momento. Tomamos el anillo mágico. Y entonces vamos a proceder a dar una puntada, pero este punto vamos a tener en cuenta que no lo vamos a cerrar, miren. ¿Cierto? Yo lo dejo así a mitad porque recuerden, encima de esta hebra fucsia vamos a ubicar los hilos, inmediatamente los voy a poner para irlos llevando desde el comienzo. Los pongo encima, y cierro el punto, cierro. Ahí está, miren. Cierto, un saludito para Rosalba Vera Lozano, Emeris y Jorge Salinas, Rosalba Vera Lozano, Carmen Cecilia, Lady del Carmen. Miren entonces cómo vamos a ir trabajando. Vamos a dar entonces, este ya es el primer punto. Recuerden, este es el primer punto. Y vamos a dar 9 más, 9 puntadas más. Entonces, 2. 3. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Tengo mis 10 puntos bajos, miren, así de esta manera. Miren, entonces tengo mis 10 puntos bajos. Tengo mis 10 puntos bajos, entonces voy a proceder a cerrar el anillo mágico tirando de la hebra corta. Tiro de esta hebra, miren, fuerte. Miren. Y ya tenemos nuestro anillo mágico. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cortar estos hilos que quedan aquí. Estos hilitos los voy a cortar. Miren, vamos a cortar aquí. Listo, con mucho cuidado, no cortar, por supuesto, el tejido. Mi anillo mágico de 10 puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al primer punto. Y voy a dar 2 puntadas en cada punto disponible, pero con colores diferentes. Empiezo con uno, miren. En ese siguiente punto voy a tejer otra puntada. Así. Hago cambio de color, voy a tejer entonces 2 puntaditas con amarillo. Ustedes se dan cuenta, desde el comienzo voy a realizar cambio de color. Miren.
Espero se esté viendo muy claramente la explicación, lo estoy explicando lentamente. 2 puntos. En el primer punto, marquen ese primer punto de una vez. Se lo recomiendo, márquenlo. Pero no pongan la marca encima, póngalo ahí abajito, de manera que no tengan que estar sacando y colocando el marcador listo. Ahí voy a dejar un momento, voy a reservar. Ok, estoy acá nuevamente con ustedes. Ok, espero que esté viendo muy bien. Bueno, ahí encendí la otra luz, a ver si mejora un poquito la visibilidad. Cambio con amarillo, puede ser cualquier color, no tiene que ser necesariamente este color, sino que yo lo quiero hacer así. Miren, me paso al siguiente punto y voy a dar 2 puntadas con el amarillo. Miren, 1 y ahí mismo vamos a tejer otra puntada en amarillo. Después cojo el naranja, puede ser el naranja o puede ser el verde o el negro. La secuencia no importa. Ustedes pueden combinar sus figuras como quieran. Miren, dos fucsia, 2 amarillos. Me paso al siguiente punto, voy a dar 2 puntadas en naranja. Suelto, bueno, ahí cerré con verde, evidentemente. Simplemente cerré el punto naranja con verde. Me paso al siguiente punto, voy a dar 2 puntadas con el verde. Nuevamente cambio de color a, puede ser, bueno, me falta un color, en este caso el negro. Y en este siguiente punto vamos a tejer el aumento con negro, recuerde. Y ya terminamos una secuencia. ¿Sí bien? Fucsia, empecé con fucsia, luego con amarillo, naranja, verde y negro. Vuelvo y repito la secuencia. Vuelvo y repito la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Empezamos con fucsia. Llevamos este color para abajo. Pego bien acá. Realizo. Aumento aquí. Con este color. Sigo ahora entonces con el amarillo. Jalemos un poquito esto que no. Sigo con amarillo. Muy buenos días. Esto es hilo crochet, marca Miratex, en doble hebra. Es acrílico. No es algodón, no es hilo seda, no es lana, es acrílico. Listo. Luego naranja. Tomo el naranja, lo llevo para atrás. Paso al siguiente punto y vamos a tejer 2 puntadas con el naranja. 1 y 2.
Entonces estoy haciendo aumentos en cada uno de los puntos. Si empecé con 10, en esta vuelta vamos a terminar con 20 puntos. Luego te cierro con verde. Cierro con verde, tejo en el siguiente punto voy a tejer 2 puntadas con verde. En el siguiente punto voy a tejer con negro. Cierro acá con negro y termino ese punto. En este siguiente punto voy a tejer 2 con negro. Y vamos a terminar, listo, de hecho terminamos la vuelta. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en cada color. Vamos a ir trabajando con el mismo color. Es decir, encima del fucsia con fucsia. Un aumento en el siguiente punto, porque aquí hay 2. Ya tejí uno. Y en el siguiente vamos a trabajar doble puntada. Cierro con amarillo. Si ven, y miren, ya la figurita se empieza a abrir. En el siguiente punto vamos a tejer el aumento. Cierro con naranja. Un puntico en naranja. Paso al siguiente punto y vamos a tejer el aumento. Aumento. Y así, ¿sí ven? Sobre el verde se teje con verde. Esto es un verde pasto. No es un verde militar, sino un verde pasto. Y en el siguiente punto vamos a tejer el aumento. Yo debo hacer 2 platicos. 2 platicos de estos exactamente iguales, con el mismo comienzo, la misma secuencia. Aquí cierro con el negro. Un punto. Paso al siguiente y vamos a realizar el aumento, es decir, 2 puntadas. Cierro con el fucsia. Y exactamente lo mismo, un punto. Y en el siguiente espacio, o siguiente punto más bien, vamos a realizar el aumento, es decir, 2 puntadas. Cierro con amarillo. Un punto, paso al siguiente y voy a realizar el aumento con amarillo. ¿Sí ven? No, realmente es un tema de práctica. Miren, yo simplemente trato de como que los puntos me queden más pegaditos, pero es un tema de práctica. Con el tiempo uno va agarrando mejor la aguja, va haciendo mejor el punto, pero si me preguntan por un truco o algo, no. Para esto no hay trucos, no hay magia, simplemente es un tema de mucho, mucho, mucho practicar. De practicar, practicar y practicar. Un punto, paso al siguiente punto y vamos a realizar el aumento, miren, con naranja. Suelto con verde, perdón, cierro con verde más bien.
Y de una vez les comento, ¿se acuerdan de la hebra corta del anillo mágico? Miren, esta hebra corta yo la voy a cortar, yo la voy a sacar más bien, valga la redundancia, la vamos a sacar, listo. Esta hebra ya no la voy a emplear más. Aunque si ustedes gustan, simplemente siguen arrastrando, pero me está fastidiando un poquito. Por eso la quité. Y seguimos normal. Un puntico. Paso al siguiente punto. Aumento. Un punto, un aumento. Cierro con negro. Vamos a cerrar con negro. Un punto. Sí, hay dos trabajando y hay dos estudiando. No, hay dos trabajando, a ver, una trabajando me parece, a ver cómo es ahí. No, yo creo que uno está trabajando y ya son cuatro. Y la otra niña estudiando. Y el aumento. No, Paso al siguiente punto. Ah, bueno, de hecho terminamos la vuelta. Terminamos la vuelta y empezamos la vuelta número 4 de la siguiente manera. Un punto, porque miren el marcador donde lo tengo, ¿cierto? Esto me indica el final de la vuelta. Ya hice un punto en fucsia. En el centro vamos a realizar el aumento, es decir, dos puntaditas. ¿Sí ven? El aumento. Paso al siguiente punto, uno en este color. Cierro con amarillo. Un punto en amarillo. Paso al siguiente punto y realizamos el aumento 1 y 2. Paso al siguiente punto, uno solito, ¿cierto? Entonces ahora me va a quedar de 4 puntos cada sección. Ya llevo 1, 2 secciones. Esta también va a quedar de 4 puntos, de 4 puntos y así hasta terminar la vuelta. Recuerden que el aumento esta vez lo estoy haciendo en el centro. Hago uno en naranja, recuerden, cierro con naranja, tejo el primero, paso al siguiente punto y vamos a realizar el aumento con naranja. Cerramos con verde. Y entonces vamos a cerrar este punto con verde, miren. ¿Sí ven? Y vamos a hacer, miren, un punto. Un punto, paso al siguiente y realizo el aumento. Y una verde. Listo. Nuevamente con negro. Cierro con negro. Y hacemos lo siguiente. Un puntico. Paso al siguiente punto y realizamos el aumento. ¿Cierto? Ahí 1 y 2. Y después una puntadita en negro. Ahí está. Cierro con naranja, con fucsia más bien. Cierro con fucsia. Espero esté siendo muy claro en la explicación. No sé ustedes qué tienen para preguntar, si lo están entendiendo, muy fácil, muy difícil. Cierro con fucsia y tejo un puntico. Paso al siguiente punto y realizamos el aumento ahí. ¿Sí ven? El aumento. Y después un puntito. Después cerramos con amarillo. Llevamos el amarillo para atrás. Y hacemos un punto. Paso al siguiente punto y realizamos el aumento. El aumento, paso al siguiente punto y uno solo.
y cierro con naranja. Entonces saben que el aumento lo estamos tejiendo en el centro de cada, o sea, acá hay 3 puntos, ya tejí uno, y en este punto central vamos a realizar el aumento. ¿Cómo es que llama la pasta? Y después cerramos con un puntico. Llevo 3, miren, un punto, el aumento y termino con un puntico. Y me toca nuevamente, es exactamente igual ir tejiendo sobre los colores o las figuras, las secciones más bien, respetando la sección de cada color. Yo no puedo tejer, por ejemplo, con naranja encima del verde, porque ya dañaría la figurita. Este diseño lo estoy haciendo así sencillísimo. Y ya saben, pues vamos a hacer entonces un puntico en verde. Ahí me disculpan por el ruido de fondo, es la gente hablando, pero ni modo. Un punto, un aumento, ya se fueron. El aumento y después un puntico, ¿cierto? Aquí entonces vamos a cerrar con negro. Ahí, ¿cierto? Cerramos con negro. Ustedes saben que pues no sé, realmente me preguntaron que cómo hacía para que no se me vieran los hilos. Y es un tema de práctica, mucha práctica. Son varios años de práctica, entonces no es que sea magia ni que sea algún truco en especial, no, simplemente es como ir mirando bien los puntitos. Entonces un punto, paso al siguiente que es el central y en el central vamos a tejer el aumento. ¿Cómo está? Igualguana, buenos días, bienvenidas, ¿cómo van? Cierro con fucsia y de hecho ya terminamos otra vuelta. Listo, terminamos la vuelta número 4 de nuestra primer pieza. Pero todavía nos quedan, todavía no he terminado en sí el platico. Son 6 vueltas en total, repito. Son 6 vueltas en total para ambas piezas. Ustedes pueden hacer otros diseños o otras figuritas, está más que claro. Ustedes pueden utilizar otros colores e incluso otros diseños y bueno, ya ustedes deciden con qué color van a tejer. Yo aquí les estoy presentando una idea de combinación de colores. Combinación de colores. Por favor, déjenme un like, compartan, comenten, si no es mucho pedir. Y me pueden seguir también en Facebook. En Facebook también estamos en las clases de este monedero, del monedero Caracol. Y después les voy a enseñar a hacer un bolso también grande. Pero también estamos en el tema del bolso espalda. Listo, tenemos muchos proyectos pendientes. He venido terminando los proyectos de a poquito. Por ejemplo, ya terminamos el proyecto del monedero, miren, con relieve en X, lo terminamos ayer, ¿cierto? Entonces, miren, este fue el último proyecto. Aquí ya tengo mis hilos sueltos, creo que sí. Ok. Y entonces continúo. Vamos a empezar una nueva vuelta, vuelta número 5. Yo agarro el fucsia, lo llevo para abajo y lo cruzo con el negro y empiezo una nueva vuelta. Gracias, Lore Laguns. Ahí empezamos, miren, un punto, otro punto, vuelta número 5, estamos empezando. Y después, recién en el tercer punto, aquí donde estoy señalando, ahí es donde vamos a realizar el aumento. ¿Listo? Aquí en este tercer punto tejo 1 y 2 puntos. Y después termino con una sola puntadita en fucsia. Cierro con el amarillo. Y empiezo con un punto, otro punto, o sea, llevo 2. Y en el tercer espacio vamos a realizar o formar nuestro primer aumento de esta sección amarilla.
Ahí está. Listo. Miren que el platico va quedando supremamente planito y lo mejor, miren cómo queda bien por acá. Nosotros al final con un encendedor pasamos calor o aplicamos calor por esos pelitos que se quedan viendo para ir puliendo el trabajo. Miren que me queda un punto amarillo, lo termino. Entonces cambio de color al naranja. Cambiamos de color al naranja y empezamos, miren, un punto, cuadramos bien bonito, bien pulidito, por favor, que les quede bonito, dos, y en el tercer espacio vamos a realizar el aumento. Los aumentos siempre se los he dicho, para esta clase de proyectos hay que aplicarlos para que la base vaya abriendo de a poquito. Listo, muchísimas gracias a esas 33 personas que confían en mi trabajo y están conectadas, muchísimas gracias. Se les agradece mucho, mis queridos suscriptores y amigos del canal. Andrés, ¿podrías decirme por favor qué número de aguja estás utilizando? Sí, esta es la número 2 de la marca Macusa. Número 2 de la marca Macusa. Para mí de la mejor. Numeración 2 o bueno, número 2 más bien. Listo. Aunque la número 1 y 3 de la misma marca les sirve perfectamente para el grosor de este hilo. Ahí lo puse para que lo tengan en cuenta. Muy buenos días, Andresito. Muy buena explicación. Gracias a Dios y la Virgencita te bendiga siempre. Hermoso todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Mi estimada, ¿cómo están viendo ahí la imagen? Quiero que me confirmen cómo lo están viendo ahí. Estamos en la sección del aumento, miren. Con mucho gusto, Clara Inés. ¿Cómo está usted, Clarita? Terminamos con un puntico en naranja, miren. Después cambio a verde. Déjenme por favor un like al directo. Compartan. Bueno, es que la idea es que se vea. Creo que el contraste del negro y los colores, o los colores sobre el negro, luce muy bien, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Aquí entonces empezamos con un punto. Paso al siguiente y realizamos otro punto. Estamos tomando solamente la pestañita trasera, evidentemente, ahí lo están viendo. Y en este tercer punto vamos a realizar el aumento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Saludos para todas, el aumento y un puntico más. Norca Calderas, desde Barinas, Estado, eso es Venezuela. Entonces un saludito para usted, Norca Calderas. Entonces empezamos. Otro puntico en negro, otro punto. Y recién, después de este, en el tercer punto, donde estoy señalando en este momento, vamos a tejer el aumento. Este es el primer directo que vamos a realizar. Bueno, este es el primer directo del monedero. Van a haber muchísimas más partes, pero yo quiero terminar las dos tapitas el día de hoy y empezarlo a unir. Listo. Ya en la siguiente transmisión o directo, vamos a hacerle el cierre o vamos a hacerle más bien la tapita, es aseguradora. Yo aquí tengo una muestra, ya les había mostrado al comienzo del directo, miren. Esto es lo que estamos realizando. Obviamente a este le falta todavía. Este es el que estoy tejiendo en Facebook, lo estoy enseñando a hacer en Facebook. Y la conchita debe terminar más o menos por aquí para dejar una abertura de 4 dedos, 3 o 4 dedos. Eso ya lo deciden ustedes. Si gustan también pueden poner un cierre, una cremallera, algo, listo. O incluso una tapita como la quiero hacer. Se las quiero enseñar a hacer para cerrar el monedero, listo. Es un proyecto pequeño, pero saben que lo podemos aplicar para cualquier tamaño, incluso para una cartera grande, si así lo desean. Y terminamos con un punto en negro, listo. Cambiamos a fucsia. Y empezamos una nueva secuencia. Ahí ya terminé una, miren. La secuencia va desde el fucsia hasta el negro. Y vuelvo y repito otra secuencia.
Son 2 secuencias en este monedero. Entonces empiezo, miren, 1, 2, y en el tercer punto vamos a realizar el aumento. Otro punto más, ahí está listo. Patricia Cabrera dice, muy buenos días, André, Dios siga bendiciendo tus manos y gracias por compartir este hermoso don. Un abrazo desde Villavicencio, Colombia. Un abracito para usted, mi querida Patricia. Bendiciones y muchas gracias, bueno, por asistir a este directo, por estar ahí pendiente y espero le esté gustando mucho este proyecto y lo ponga en práctica. Lo ponga bueno, lo haga, mejor dicho, con otros colores si desea o con los mismos, ya cada uno decide cómo lo quiere hacer. Entonces empezamos con un punto amarillo, otro punto amarillo y en el tercer punto recién aquí vamos a tejer el aumento 1 y 2, listo, ahí tengo mi aumento y termino con un puntico amarillo, ¿cierto? Estamos tejiendo solamente con hilos, ¿se dan cuenta? No estoy empleando el cordón de polipropileno que siempre pongo yo en mis tejidos porque pues no lo veo necesario. Ya si ustedes quieren que eso quede mucho más duro, entonces pongan el cordón, si así lo desean. O sea, si quieren que este tejido, esta textura quede mucho más dura, pongan el cordón listo. Más que todo si es un proyecto grande, por ejemplo una cartera o bolsa de mano, la pueden hacer. Pueden poner su cordón. Saludos a todos, como dije ayer, tus trabajos son nítidos, bien elaborados, bien explicados, te felicito desde Puerto Rico. Gracias Esmeralda, ¿cómo está usted? Saray García Rengifo, bienvenida, ¿cómo vas? Gracias por estar aquí, reina, bendiciones. 2, en el tercer punto el aumento. Y después otro puntito ahí. Cierro con verde. Cerramos con verde. Y después empezamos, miren, 1. Traten de que la puntadita les quede bajita. 2. ¿A qué me refiero con bajito? Es que de pronto, bueno, esto más que todo cuando estamos empezando a tejer, nosotros no nos fijamos tanto en esto. Nosotros simplemente vamos tejiendo, tejiendo y tejiendo. Pero en lo posible, como recomendación, es que a veces, bueno, al comienzo, mira, nosotros hacemos esto. Si ven la puntada como queda, por ejemplo, soy una persona que no me preocupo por la puntada y me queda muy alta, mire. Entonces yo tengo que procurar, yo mismo soy el que debe tener el control. Nadie más lo va a hacer por mí, sino cada uno va teniendo su control sobre el tejido. Yo trato de como que la puntadita me quede bajita. 2, y en el tercer punto el aumento. ¿Cierto? Bajita la puntadita. Porque si yo hago esto, un ejemplo, miren cómo queda la puntada, súper grande, súper, miren, no luce bien realmente. Miriam Garzón, muy buenos días, mi reina. Un gusto verla por aquí. Un punto. ¿Cómo está Miriam Garzón? Lindo y bendecido día para todos. Hola Andrés, ¿cómo está? Mi internet está fallando, pero acá estoy. Me encanta tu trabajo. Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Miriam Garzón. Cierro con negro. Y empiezo mi sección con 2 puntos. En el tercer espacio vamos a realizar el aumento, ¿cierto? Y después terminamos con un puntico. Aquí hemos terminado una vuelta, la vuelta número 5. Nos queda por hacer una más, la 6. El monedero saben que no va a quedar muy grande, miren. Pero sí se nota que caben muchas cositas, miren. Todavía no lo he terminado, ¿saben? Esto es este mismo proyecto, miren. Aquí tengo la muestra. Y este lo estoy enseñando en Facebook. En la página de Facebook estoy enseñando para que me sigan en la página también. Y vamos a aprender, listo.
Hola, buenos días desde México, DF. ¿Me podrías decir qué clase de hilos son? Quiero aprender a hacer una bolsa grande, listo. Esto es hilo crochet, Miratex. No creo que en México lo consigas, la marca. Entonces, de pronto puede ser un cristal, una versión de cristal, pero lo pones en 2 hebras, listo. Porque esta marca es 100% colombiana, el Miratex. Entonces, no sé si de pronto lo pueda pedir. De pronto, a lo mejor si lo manda a pedir por Amazon o por Mercado Libre, o bueno, cualquiera de estas plataformas de comercio. Yo creo que sí lo consigues de esa manera, pero si usted va y lo pregunta en una tienda, no creo. Porque como les dije, esto es un producto colombiano. Gracias por los 50 me gusta. Por favor, si me pueden dejar muchísimos más likes y compartir para que más personas conozcan mi trabajo, se los agradecería muchísimo. Pueden por favor compartirlo, regalarme un like. Siempre lo pido porque a veces hay personas que se conectan y de pronto lo olvidan. Aquí estamos en la parte del negro. Cierro con este color fucsia. Ahí está, miren. Y empezamos una nueva vuelta, de hecho es la número 6. Aquí está, recuerden, esto debe quedar bajito, no puede quedar la puntada tan alta para que quede en lo posible prolija. No sé si usted ha tejido antes, Manuela que se encuentra en DF, en México DF, Distrito Federal, entonces distrito mejor. Eh, Puede preguntar por el Miratex. Si no lo consigue, busque el cristal, hilo crochet cristal, o mejor dicho, hilo para tejer crochet cristal. Lo pones en 2 hebras. Aquí en este tercer punto vamos a realizar el aumento, ¿listo? Aumento y después tejo 2 puntos más para terminar esta sección. Cambio de color al amarillo. Cambio de color al amarillo y empezamos con este color, cierro con amarillo. Bueno, entonces sigo tejiendo. Al comienzo les decía, bueno, hace ratico les decía, eh, estoy utilizando la número 2, Macusa número 2. De hecho, ahí lo escribí, si lo revisan en el chat del directo, escribí esa información. Ahí está, Macusa número 2, la número 1 y la número 3 también les puede funcionar perfectamente. Cierro con naranja y empezamos 1, 2 puntos. Y en el tercer espacio vamos a realizar el aumento. Y después vamos a tejer 2 puntaditas con naranja para finalizar la sección. Cierro con verde. Bueno, ahora estoy empezando nuevamente a correr la mano. Voy a correrla más a la derecha, hacia mi derecha, porque viendo el directo siento que estoy corriendo demasiado la mano hacia la izquierda. Entonces, tratar de que quede centradito. Listo, entonces empezamos con verde, un puntico, otro punto, y recién en el siguiente punto, en el tercero, aquí, vamos a hacer 2 puntadas, es decir, mi aumento. ¿Sí ven? Para que el platico vaya abriendo. Y hago 2 puntaditas más. 1 y 2. Y después cierro con negro. Estamos en la última vuelta. Hacemos otro platico de estos, exactamente lo mismo, igual, con los mismos puntos de inicio y con la misma secuencia. Entonces hago mi punto, un puntico en negro, otro puntico en negro, y en el tercer punto vamos a realizar el aumento, es decir, un punto, y ahí en ese tercer punto el aumento, y termino con 2 puntos en color negro, 2 puntos en color negro. Cierro nuevamente con un nuevo color, en este caso el fucsia. Cierro con fucsia y hago un punto. Hago un punto. Bueno, esa silbaderita me tiene como que... Pero bueno, un punto.
Ay, Dios mío. Un punto. Después otro punto. Y en el tercer punto o espacio vamos a realizar el aumento. Y después 2 puntaditas para terminar esta sección. 1 y 2. Cambio a amarillo. Cierro con amarillo. Y hacemos un punto. Sí, he tejido monederos con gancho. Ah, bueno, eso está muy bien. Un punto, otro punto. Entonces tiene experiencia. Bueno, eso es lo importante, tiene experiencia, entonces no le va a quedar difícil. Y más que se teje en punto bajo, es muy fácil realmente. Entonces el aumento y después terminamos con 2 puntaditas en amarillo. Ahora cierro con naranja. Cierro con naranja y hago un punto, otro punto. Y en el tercer espacio vamos a realizar el aumento, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿sí ven? Y terminamos con 2 punticos. Ya prácticamente estoy terminando el primer plato, me quedan unas secciones 1 y 2. Después cierro con verde para tejer mi otra sección de verde. Un punto, otro punto. Y en el tercer espacio vamos a realizar el aumento. Aumento. Termino con 2 puntos en verdes, sencillos, 1 y 2. Y después con negro cambio de color al negro. Cierro con negro. Y empiezo, miren. 1, 2. Y en el tercer espacio el aumento. O crecido, como le dicen unas personas, crecido, que son 2 puntadas. Y después otros 2 puntos para terminar. Terminamos el plato entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Terminamos el primer platico. Voy a quitar la marca. Ya no la voy a emplear ya en este diseño. Voy a hacerlo para el otro. Reservo. Y el siguiente procedimiento es hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al primer punto. Me voy a ir al primer punto, tomando el punto completo, la cadena completa. Y voy a realizar ahí un punto deslizado. Miren, deslizo, deslizo. Una cadenita de seguro. Cortamos los hilos alma. Cortamos los hilos alma. Con mucho cuidado de no cortar el tejido, por supuesto. Solamente los hilos. Listo. Y después vamos a dejar una hebra más o menos de 10 centímetros. No necesito tampoco mucho. Jalo, jalo y aprieto fuerte esto. Listo, ya tenemos nuestro primer plato. Tengo que hacer otro de los mismos con la misma cantidad de puntos, con los mismos colores, la misma cantidad de puntos. Entonces vamos a hacer otro platico más, otro de estos, para hacer, miren. Entonces ya saben, vamos a hacer un anillo mágico nuevamente. Vamos a tejer otro platico exactamente igual a este. Yo después pulo esto no va a quedar ahí. Reservo, hago un anillo mágico con 10 puntos. Listo, así hago yo mi anillo mágico. De esta manera, miren. Lo cruzo, tomo el crochet, paso por debajo de la primera hebra, no por encima, sino por debajo. Y después por encima agarro la otra, de manera que la voy a tirar o la voy a sacar por ahí, por ese espacio. Doy un pequeño giro hacia la izquierda y este hilo lo voy a pasar por aquí. Listo. Vamos a pasar ese hilo. Y ahí está, listo. Suelto. Tengo mi anillo mágico. Y recuerden que yo voy a alistar de una vez mis colores, el naranja.
todos los colores, los voy a ir alistando, ¿sí? Entonces, el primer paso es formar los platos o las tapitas. Ese es el primer paso, 2 tapitas exactamente de las mismas. Si quieren con otro diseño, lo pueden hacer, con líneas, figuritas, bueno, ya cada uno va. Les estoy mostrando un diseño sencillo, pero bueno, ustedes pueden atreverse a hacer algo más complicado, algo más complejo. 3. Les estoy enseñando la técnica básica, por supuesto, de este monedero caracol. Entonces, 4 colores, los reservo, recuerden, así. Tomo mi anillo mágico y mi círculo ya está listo. Voy a empezar, voy a dar una primer puntada dentro del anillo, recuerden. No así, ni así, no. Dentro del anillo, agarrando todo esto, recuerden. Pesamos, miren. Y este punto no lo voy a terminar todavía hasta que no ponga. Debo poner entonces encima mis hilos alma. ¿Sí ven? Y cierro mediante un punto deslizado. Y llevo un punto. Llevo 2 puntos y así vamos a tejer. Ahora sí, miren, envolviendo todo. Vamos a realizar 10 puntos bajos. Un anillo mágico con 10 puntos bajos. Llevo 3. Llevo 4. Bien bonito, muy importante. 3, 4, 5. Jennifer Vázquez, ¿cómo está? Miriam Garzón, bueno, muchísimas gracias por el apoyo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ven cómo va quedando? 8, 9. Recuerden que debemos envolver todo esto, miren. Si se me ve un poquito el hilo, cualquiera de los colores, simplemente voy jalando. Déjenme por favor un like, compartan, comenten y se pueden unir también, pueden formar parte de los miembros, pueden ser miembros del canal o activar la membresía. Eso sí tiene una mensualidad. Les comento porque las personas que estén dentro de los miembros van a tener beneficios exclusivos. O sea, van a tener una ventaja, por así decirlo, sobre o frente a quienes no sean miembros. Entonces, ahí ya activé el tema de las membresías. Ahí están entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos, ¿cierto? Miren que yo empiezo mi anillo mágico de una vez arrastrando los hilos desde el comienzo. Quien no lo quiera hacer así o esté acostumbrado a tejer de otra manera, obviamente no van a cambiar su estilo o su técnica. Yo simplemente les estoy mostrando una idea de cómo yo lo hago. Pero aquí nunca les doy, bueno, nunca les impongo nada. Ya cada uno trabaja como guste. E incluso en vez del anillo mágico teje una cadenita y la une. Yo solamente me acostumbré a tejer así, de esta manera. Tengo mis 10 puntos bajos. Miren cómo queda, espero se vea claramente que es sencillito. Miren, sencillísimo. Voy a cortar este hilo, este sobrante. No lo boten, no lo tiren, úsenlo como, lo pueden aplicar como relleno. Lo reservan y lo pueden guardar para relleno. Yo no puedo dejar esto así, no. Obviamente debo cerrar el anillo mágico, lo tengo que cerrar. Jalo de la hebra corta. ¿Sí ven? Y él se va cerrando. Y queda durísimo. Yo les recomiendo que lo hagan así porque desde el comienzo queda duro, miren. Entonces esto no tiene escapatoria, por así decirlo. Esto no se va a salir de ahí.
Siguiente paso, entonces vamos a buscar el primer punto, mírenlo acá, e inmediatamente, espero se vea muy bien el puntico, mírenlo ahí, pero sobre la pestaña trasera vamos a ingresar el crochet y voy a empezar a dar 2 puntos en ese punto. Llevo 1, llevo 2. Recomendación, marquen ese primer punto. Como trabajamos en espiral, marcamos pero no encima, sino abajito, encima del punto, no, sino aquí. Vamos a marcar, marcamos y sellamos. Este marcador no se va a salir de ahí. Mireya de Jesús, bienvenida. Dice, hola, buenos días, gracias por tus buenos consejos. Eres increíble, bendiciones. Muchísimas gracias, Mireya. ¿Desde dónde se comunica? Mireya de Jesús Herrera. Entonces la secuencia es, ok. Entonces dos amarillo, perdón, dos fucsia, luego vengo con este punto, lo tengo que cerrar con amarillo. Estamos empezando la otra tapita del monedero caracol. Listo. Cierro este punto con amarillo. Organizo bien mi tejido, mis puntos. Que esto no quede alargado, miren. Obviamente este está tapando el punto, pero miren cómo va quedando. Paso al siguiente espacio. Repito, paso al siguiente espacio y vamos a tejer 2 puntadas en amarillo, miren. Dice desde Venezuela mi amigo Bello. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para usted. Y espero lo ponga en práctica este monedero caracol. Después dice naranja, verde. Entonces, 2 puntaditas. Pero primero que todo debemos cerrar este punto con naranja. Paso al siguiente espacio y tejemos 2 puntaditas en naranja. ¿Cierto? O sea, un aumento, quiero decir, aumento. Reviso que no se me vean los hilos. Después sigue verde. Cierro con verde este punto. Cori Cris, bienvenida, ¿cómo está? Súper bien, aquí tejiendo este monederito caracol. Miren, entonces, verde. Empecé con 2 fucsia, 2 amarillo, 2 naranja, 2 verde. Y ahora mirando el que ya tenemos listo, vamos a tejer 2 negros. Para terminar una secuencia de colores, listo. Y vamos a repetir exactamente el mismo orden, empezando con el fucsia. Cierro con negro. Paso al siguiente espacio, voy a tejer 2 puntos con negro. Después empezamos la secuencia con fucsia. Obviamente tejiendo con el hilo que es, con este. Porque el otro es del anillo mágico. Es del anillo mágico, pero yo lo voy a ir ocultando o lo voy a ir arrastrando dentro del tejido para que no quede por ahí colgando. Bueno, un saludito para Irma que se encuentra, sí, Irma Ramírez que se encuentra en El Salvador. Un saludito para la gente de allá en El Salvador, miren. Entonces la secuencia es 2 fucsia, luego vengo con 2 amarillo, es decir, en un mismo punto estamos tejiendo los 2 puntos para ir formando el aumento. Listo. Aquí. Me gusta hacerlo con los puntos contaditos para que quede bien. Entonces 1 y 2. Aquí no. Paso al siguiente espacio, voy a tejer con naranja 2 puntos en un mismo punto, es decir, el aumento. Paso al siguiente punto y voy a tejer 2 puntos en naranja. Luego paso al siguiente punto y tejo con verde.
y después termino la secuencia con negro, listo. Entonces terminamos la vuelta número 2, ¿cierto? En un mismo punto voy a tejer 2 veces con negro y así he hecho con cada uno de los colores 2 puntos en cada punto disponible. Miren cómo queda. Miren el marcador donde lo tengo. Uy, aquí qué pasó. Ah, ok, este es del 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y este punto, ¿por qué me quedó acá? Y este puntico, ¿por qué me quedó acá? O sea que hice un puntico de más. 3. Ay, ¿qué pasó acá? Voy a tener que soltar. Ay, Dios, ¿qué hice yo acá? Y me costó dar esta vuelta. Sí, me costó. Son muy poquitos puntos, pero igual me costó. Creo que hice un puntico de más. Deben ser 10 exactamente. 10, no pasa nada. Yo suelto. No me voy a complicar por esto. Pero sí debo hacerlo. Porque tengo que tener la misma cantidad de puntos. Listo. Eso fue que aquí de pronto empecé con más puntos. En vez de 10 puse 11. Efectivamente tengo 11 puntos. Voy a quitar uno. Listo. Y ahora sí voy a empezar nuevamente. No pasa nada, no pasa nada. No se compliquen, no se van a echar a la pena por eso, no. Al contrario, acostúmbrense a hacer las cosas bien. Yo por eso solté por un puntico, sí lo voy a soltar efectivamente. Para muchos a lo mejor es una bobada, pero para mí sí es muy importante que sean la misma cantidad de puntos. Entonces no pasa nada. Yo aquí tiene que quedar exactamente igual a este. No puede ser de 10, perdón, de 12 o de 11 puntos. Deben ser los mismos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un anillo mágico con 10 puntos. Paso al primer punto. Aquí no cerramos vueltas. Y empiezo con un punto, otro punto. E inmediatamente marco el primer punto. Lo voy a marcar aquí afuerita. Cierro. Cambio ahora a amarillo. Cierro este punto con amarillo. Me ayudo del crochet. Llevo esta hebra para abajo. Muy importante contar bien los puntos para no tener esta misma equivocación. Acá. Paso al siguiente punto o al siguiente espacio y tejo mis dos puntaditas en amarillo. ¿Cierto? 1, 2. Luego reviso y me toca con naranja. Entonces cierro con naranja, llevo el naranja para atrás. Y tejo mis dos, cierro este punto con naranja. Bajen este punto que no quede tan alto. Y en el siguiente espacio o en el siguiente punto vamos a tejer dos puntadas con el naranja. 1 y 2. Acomodo bien este tejido. Estoy utilizando tonos ahí evidentemente, tonos neón. Cierro con verde sobre una base negra. Me gusta. Me gusta porque los colores resaltan. Permítanme por favor aquí. Sigue verde.
Ok, ya. Nuevamente ya estoy aquí. Estoy con los dos punticos en naranja. Ok. Verde. Entonces después me toca sacar con verde. El verde, bueno. Pero a mí me gusta cruzarlo. O sea, yo estoy con el naranja, ¿cierto? Pero a mí me gusta cruzarlo con así. Yo lo cruzo, ¿cierto? Miren, para que el cierre me quede mejor. Entonces aquí paso al siguiente espacio, dos puntaditas en verde. Y después dos puntaditas cierro con negro. Y entonces ahora sí tenemos una primer secuencia, ¿cierto? Miren, en un mismo punto voy a tejer con negro dos veces. Esto quiere decir aumento. Empezamos la secuencia. Recuerden, tomo el fucsia. La secuencia empieza con fucsia. O sea, la secuencia es desde el fucsia hasta el negro. Fucsia, amarillo, naranja, verde y negro. Una secuencia. Tengo que hacer otra. Igual. Paso al siguiente punto, dos puntaditas en fucsia. Paso al siguiente punto con amarillo. Miren cómo quedan los puntos de bonitos. Y después dos punticos en este color amarillo. Luego dos punticos con naranja. Vamos a ver qué dicen por ahí. Buenos días, mi Andresito. Hoy sea uno de los días más bendecidos. Un abrazo fuerte desde Facatativá, Cundinamarca. Un saludito para usted, Gladys Edith Hernández Echeverría. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo y por ese mensaje tan hermoso que me motiva a seguir trabajando en esto que me gusta. Sé que a más de una les gusta también esto, el tejido de las mochilas. Entonces, las invito a que cojan hilo, lana o practiquen y empiecen a formar, a hacer sus diseños también, muy bonito, de la técnica guayú. Ahí estamos con naranja, paso al siguiente espacio. Y ahora sí me cuadraron los puntos. Es que había tenido un error y había puesto 11 cuando en realidad eran solamente 10. Si ven, se dan cuenta. Ahora sí me casa perfectamente la figurita. Ahora termino con negro precisamente, miren, y nos acercamos al marcador o estamos justo al lado. Miren el marcador donde lo tengo. Eso significa que hemos terminado la vuelta. Vamos a empezar una nueva vuelta, la vuelta número 3 exactamente. Igualito. Donde hay fucsia, se trabaja con fucsia. Y donde hay amarillo, se trabaja con amarillo y así sucesivamente para ir formando las secuencias o las figuras. De hecho, son como divisiones. Empiezo con un punto. En fucsia empezamos la vuelta número 3. Y en este siguiente punto, tomando la pestañita trasera, vamos a realizar o a formar nuestro aumento. ¿Listo? ¿Qué es un aumento o un crecido? Es poner o echar dos puntadas en un mismo espacio. Ahí ya tenemos el crecido o el aumento. Me gusta más decirle aumento. Cierro con amarillo y tejo un punto. Como les dije, procuren de que la puntadita les quede bajita y si se le ven los hilos, vayan jalando suavemente. Empezamos la vuelta número 3. Entonces un amarillo. Después en el siguiente espacio vamos a realizar el aumento o el crecido. Y después cerramos con naranja y así me voy a ir yendo. Sobre cada color vamos a ir trabajando los puntos. Miren, un puntico naranja. Y en el siguiente espacio vamos a realizar el aumento. Nuevamente con verde, tomo el verde, lo llevo para atrás. Paso al siguiente punto y tejo uno en verde. Y en el siguiente espacio un aumento. ¿Sí ven? El aumento. Cierro con negro. El amarillo está un poquito rarongo. Vamos a ir bajando de pronto esto un poquito.
Bueno, ya es más que suficiente. Este hilo, como les dije, hay que cortarlo. Yo lo dejo muy largo, pero hay que cortarlo. El hilo del anillo mágico lo corté, no se van a preocupar, no corté ninguna hebra que tuviese importancia. Estoy cortando las hebras que no son relevantes para el tejido. Entonces, esa hebrita yo simplemente la oculto o la termino de ocultar o la corto. Listo, doy 2 o 3 vueltas y después la corto. Un saludito a esas 20 personas. Muchísimas gracias a todos esos a esas personitas a esos seguidores que me siguen, que me acompañan. Aquí, esto me está, ya, el negro, uy, este hilo aquí. Bueno, entonces me toca cerrar con negro este puntico, miren. Cierro con negro, llevo para atrás, cierro y empiezo con un punto. En el siguiente espacio vamos a realizar el aumento. ¿Cierto? Reviso. Si el fucsia se me ve o cualquier color, simplemente jalo un poco. Aquí se ve un poquito el fucsia. Un poquito, demasiado. Ah, se fue del hilo que me quedó. No dije nada. Entonces un punto verde y el aumento. Y después cambiamos a negro donde vamos a realizar exactamente lo mismo. Estamos en la vuelta número 3, un puntico. Paso al siguiente espacio, un aumento. Después cierro con fucsia. Cierro con este color fucsia. Y empezamos con un punto. Y en el siguiente espacio vamos a tejer el aumento. Claramente, en este siguiente espacio vamos a formar el aumento. Y después cerramos con el amarillo. Cerramos con amarillo. Me paso al siguiente punto o espacio. Un punto y en el siguiente el aumento. Bien. Y así vamos a ir avanzando en este tejido. Estamos haciendo los dos platicos iguales. Deben quedar iguales. Ya hice uno y sobre ese voy a formar el otro. Recuerden la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de secciones, bueno, para que quede equilibrado o similar, se queden similares ambas figuras, ambas piezas. Aunque si quieren también les doy una idea, pueden hacer un platico de un color, el otro platico de otro color también. Ya ustedes juegan, es mejor dicho, es un tema de creatividad. Pueden jugar con los colores, pueden combinar las figuras como quieran, hacer flores, lo que quieran, diseños más elaborados que este. Yo aquí les estoy enseñando la técnica básica del monedero caracol, pero obviamente se puede aplicar cualquier diseño. Cualquier figurita ustedes la pueden aplicar en el tejido del monedero caracol. Aquí, miren aquí, voy en el amarillo. Tomo entonces después que me toca cambiarlo a naranja, porque miren, voy a tejer sobre el naranja. ¿Sí ven? Aquí, miren, sobre el naranja. Un punto, en el siguiente espacio el aumento. Y después me toca ahora nuevamente cambiar de color a verde. Y vamos prácticamente finalizando esta vuelta número 3. Miren cómo va quedando. Un saludito para Jania Carrillo, ¿cómo está? Bendiciones para usted. Un puntico en verde. Y paso al siguiente espacio o punto donde voy a tejer 2 puntadas exactamente, o el aumento más bien. Listo. Cerramos entonces o finalizamos la vuelta número 3 en la sección del negro, donde voy a tejer un punto. Y en el siguiente espacio un aumento. Listo. Aumento. Empezamos la vuelta número 4, igual. Hay 3 puntos evidentemente, ahí se ven claramente. 1, 2 y 3 en fucsia, miren, ahí están. En el centro de en cada una de esas secciones, en el centro de esas secciones es donde vamos a aplicar los aumentos. Listo, les voy a mostrar aquí con el fucsia. Un punto. Y en el punto que está ahí en el siguiente,
Vamos a tejer 2 puntadas, es decir, el aumento. Listo, el aumento. Miren. Podemos hacer un plato muchísimo más grande, por supuesto, para una cartera, diseño caracol. Lo que ustedes quieran hacer con los colores. Aquí de pronto este hilo sí me toca. Cierro con amarillo. Un punto, en el siguiente espacio un punto, el aumento, quiero decir, en la parte del centro aumento o, como le dicen algunas personas, crecido. Hicimos el crecido o el aumento y un punto en amarillo y recuerden, hay 3 puntos naranjas, 3 puntos verdes, 3 puntos negros y en la parte central es donde vamos a realizar o estamos realizando más bien los aumentos en cada sección. Vean, recuerden, un punto, en el siguiente espacio el aumento y en el siguiente punto vamos a tejer uno solo. Cierro con verde, llevo el verde para atrás y empezamos con un puntico. Sé que repito mucho, pero me toca para que puedan más o menos ver o entenderlo. No sé si de pronto les molesta que yo repita tanto. Islenia, ¿cómo está? Islenia Gómez, ¿cómo está? Un puntico y ahí en ese punto donde estoy parado o posicionado vamos a hacer el aumento y después un punto. Cierro con negro. Y hago un punto en negro. En el centro vamos a tejer el aumento. No sé de qué color quieren que haga el caracol, si de pronto es que naranja ya no lo quiero hacer, o sea, quiero hacerlo como que, ¿a qué me refiero con el caracol? O a la concha esto. Quiero que esto quede de otro color, no hacerlo igual a este. Vamos a ver si lo hago de pronto en verde. No sé ustedes qué opinen, yo creo que en verde también queda bonito. De hecho, lo quiero hacer en verde. Vamos a hacer entonces la concha en color verde. Bueno, todavía no he terminado, por supuesto, este platico, un punto en negro. Cierro con fucsia. Y de hecho podemos hacer collares también si desean con estos platicos o accesorios, unos aretes, por ejemplo, unos aretitos con estos platitos, creo que quedan bonitos también. Un punto en la parte del centro del aumento y otro puntito. De hecho vamos a empezar otra secuencia así. De esta vuelta número 4. Recuerden que el monedero solamente lleva este monedero, este en especial que estoy utilizando 5 colores, va a llevar solamente 6 vueltas. Listo. Porque no lo quiero más grande. Queda apenas bien así si lo hacemos de este tamaño. Pero como les digo, siempre ustedes eligen cómo lo quieren hacer, de qué tamaño. O sea, realmente ustedes no tienen que hacerlo exactamente como yo les indique. Simplemente es una guía lo que les estoy haciendo, la estoy dando o mostrando, presentando. Pero cabe decir que cada uno puede optar por hacer otras medidas. Un punto, recuerden, en el centro de esos 3 puntos ya tejí uno. En el centro es donde vamos a realizar el aumento. Aumento, termino con un puntico en naranja. Después vengo con el verde. Un punto.
en la parte del centro vamos a tejer con verde el aumento, recuerden, aumento. Y después un puntico en verde. Cierro con negro. Y hemos finalizado entonces prácticamente, miren, ya me voy acercando al marcador de puntos. Un punto y en el centro de esos tres vamos a tejer el aumento. De pronto con negro ya se sabe que no se ve, pero lo voy a estar explicando en la parte de los colores, que es donde más se ve. Miren que ya terminamos la vuelta número 4 y miren el marcador donde lo tengo. Si ustedes desean, de pronto pueden, dicen, ah, no, Andrés, es que realmente voy a ir subiendo la marca para poder mejor ir mirando dónde termina la vuelta. Entonces yo lo subo un poquito más para saber y no se nos dificulta. Pueden subir la marca, ahí la subí. Y empezamos la vuelta número 5. Exactamente, miren, vamos a empezar con 2 puntos normales. 2 puntitos normales, 1. Y paso al siguiente punto normal, 2, ¿cierto? Y entonces en el tercer punto, ahí donde estoy señalando, es donde vamos a proceder a tejer el aumento. El aumentico, miren qué bonito. Pero va a ser más bonito aún cuando empecemos a unir las piezas y empezar a formar el caracol. Ahí es donde ustedes más se van a animar a tejerlo y dicen, ah, sí, Andrés tiene razón, es muy fácil. Realmente es muy fácil tejerlo. Estamos en el aumento, luego termino con un punto fucsia. Vengo con el amarillo porque recuerden, me estoy acercando a la sección del amarillo, por lo tanto debo cambiar a amarillo. Y empezamos, miren, un punto. Miren que estoy envolviendo los hilos, los estoy llevando por dentro. 2 puntos. ¿Cierto? Miren cómo queda. Y después recién en el tercer punto, donde en el próximo punto más bien aquí, voy a realizar el crecido. Otro crecido de 2 puntos, recuerden, en ese mismo espacio, ahí está el crecido. Y después terminamos con un puntico. Cambio nuevamente de color o cierro este puntito amarillo, este que tengo en el crochet, y lo voy a cerrar con amarillo, con naranja, quiero decir. Naranja, miren, cerramos el punto, ahí ya quedó listo para trabajar y hacemos exactamente lo que hemos venido haciendo en esta vuelta, 2 puntos sencillos e independientes solitos. Y en el tercer punto el aumento. Aumento. ¿Sí ven? No quito la marca todavía porque no he terminado de tejer. Entonces la marca para mí es indispensable para saber dónde finalizo, dónde comienza una vuelta y dónde finaliza. Listo. Estamos ahí en el aumento y un puntico más. Cambio a verde. Y hacemos, miren, 1, 2 puntos. Recuerden ir aplanando su base si lo consideran. Van aplanando su base. ¿Qué más? ¿Qué cuentan? Porque, bueno, no sé, pueden escribir, dejar sus sugerencias o recomendaciones. Si a lo mejor ustedes tienen alguna recomendación para mí, lo que quieran opinar, por favor, déjenlo ahí en los comentarios. Ahí los estamos leyendo, pero obviamente siendo respetuosos, obviamente con todos los miembros o todos los participantes del chat. Listo. La idea es no irrespetar a nadie. Bueno, eso se sabe, ¿cierto? Porque ahí les aparece el mensajito que dice, recuerda hacer comentarios respetando los lineamientos de la comunidad. Entonces, ahí vamos a hacer esto. Estoy desenredando un poco, lo sé. Estoy desenredando un poquito los hilos para seguir trabajando. Porque si yo los dejo así, va a llegar un momento en el que se me complica un poco. Yo desenredo, miren que no es complicado desenredar. Aquí. Entonces saco este hilo por acá.
por acá, lo paso por acá. Quien quiera usar caja separadora lo puede hacer para evitarse este enredo. Listo. Una caja separadora. En el canal tengo un video donde hago énfasis prácticamente en todo el video de esa caja. Hablo mucho de esa cajita para que ustedes puedan ver ese video. En la pestaña de en vivos es donde les mostré cómo... Ah, no es un video, ¿cierto? Un video. Creí que era un directo y no es un video que hice. Ya hace cierto tiempo, hace el año pasado exactamente, lo hice pensando en las personas que buscan que los hilos no se les enreden. Yo aquí voy a seguir. Miren, estamos en la parte del verde, 2 puntos en verde. Y en el tercer punto vamos a tejer el aumento. 1 y 2. Y después vamos a tejer un solo punto verde. Cambio a negro. Y empezamos con 2 puntos normales. 1 y 2, ¿cierto? Y en el tercer punto el aumento. En este tercer punto. Y un puntico más. Y empezamos, miren, ya terminó una secuencia que es fucsia, amarillo, naranja, verde y negro. Y lo mismo, fucsia, amarillo, naranja, verde y negro. Tengo que terminar esta secuencia de puntos. Dos puntos en fucsia. Y recién en el tercer punto donde estoy señalando con el crochet, ahí, introduzco el crochet, formo mi primer punto, introduzco el crochet en ese mismo espacio y tejemos el aumento. Otro puntico más. Y después cerramos con el amarillo. Donde vamos a empezar con 2 punticos amarillos. 1, aplanen su plato, su base. 2, y en el tercer punto el aumento. Ahí está el aumento. Termino con un puntico amarillo. Entonces prácticamente me queda una sola vuelta para terminar, ¿cierto? Porque son 2 platos exactamente del mismo tamaño. Miren que me queda faltando hacer una vuelta para culminar este proyecto. Bueno, esta primer parte más bien. Bueno, es con todo el gusto. Muchísimas gracias a usted, Jennifer Vázquez, por estar ahí, por acompañarme, por apoyarme. Déjame un like, por favor, al directo, si no es mucho pedir. Y si no les de pronto se les complica, me dejan un like al directo y compartan en todas las redes sociales si desean para que más personas lleguen a mi canal, porque también estoy yo. Yo también existo. Entonces, ahí vamos. Empezamos con verde. Miren que es que yo realmente no me guardo nada. Yo realmente me preguntan, Andrés, ¿cómo es que hace para que no se le enreden? Miren que realmente yo no tengo ningún truco. Me toca en cierto espacio o en cierto tiempo ir desenredando, pero yo no manejo cajas separadoras, no manejo bolsas, todos los hilos están ahí, los tengo ahí encimita, pero yo no es que tenga algún truco o algo, no. Yo realmente es un tema de práctica. Lo mismo cuando, para que los hilos no se me vean, miren, los hilos alma. Ana Silvia Páez Abello, muchísimas gracias por su comentario. Pero para mí sí es primera vez que yo la veo por acá. Yo realmente no recuerdo haberla visto antes en el directo. Pero de todas formas, muchas gracias por el apoyo. Ahí estamos, miren, aumento. Y terminamos con un punto. Cierro con el negro. Y prácticamente vamos a terminar esta vuelta número 5. Recuerden que son 6, todavía me queda faltando una por realizar. Entonces, un punto, 2 puntos y en el tercer espacio el aumento. Y otro puntito más. Cierro con fucsia, llevo el fucsia para atrás
Muy buena la pregunta suya, Maggi Marty. Eso es un adaptador ergonómico. Es una espuma. Miren, lo voy a hacer así para que ustedes puedan verlo. Es una espuma súper práctica y sobre todo nos evita lesiones, dolores en las manos, en las articulaciones. Los invito a que la pregunten. Espuma ergonómica o mango ergonómico adaptador. Bueno, es más bien una espuma adaptadora. Pueden anotarlo, adaptadora para el crochet. Recuerden, espuma adaptadora para el crochet. Eso lo venden, obviamente, en las tiendas de estambres e hilos, donde yo compro mis hilos, lo venden. Bueno, no sé realmente ahora si lo estén ofreciendo, pero esto lleva conmigo 4 años. Esta espumita tiene conmigo 4 años y miren que es muy duradera. Obviamente se ve negrita porque del uso que le he dado, pero de resto sigue intacta. Miren, es simplemente limpiarla o lavarla. Yo la puedo lavar después. Y esto se adapta al crochet. Lo voy a mostrar aquí. Voy a hacer un paréntesis, no más, no me voy a demorar mucho. Bueno, permítanme primero que todo, yo mantengo estos hilos acomodaditos y voy a sacar esa espuma de ahí para que ustedes puedan verla, cómo es que, o sea, cómo es que es el proceso de ponerla. No tiene complicación, no tiene nada de misterio, simplemente se saca, se pone y se saca ese adaptador, espuma adaptadora, porque en realidad es como una espuma. Yo lo saco. Voy a ayudar de esto para no dañar mi tendidito negro. Lo voy a seguir usando porque realmente me encanta el contraste. Estaba buscando algo, llevaba mucho tiempo buscando una alternativa para poner de contraste y este negro me encanta. Miren que es una espuma adaptadora, no tiene complicación. El crochet viene así. Normalmente los crochets vienen así. Pero esta espuma adaptadora me permite tener, digámoslo así, más cuidado y evitar lesiones en mis dedos. Hace un par de meses e incluso años, cuando estaba empezando a tejer, me estaba saliendo mucho aquí, una protuberancia acá, pero eso ya lo curé, ya gracias a esto. Entonces yo las uso. Esta espumita siempre ha estado conmigo. 4 años, para ser más exactos, lleva conmigo esta espuma adaptadora. Es muy duradera. Entonces, si ven, eso es lo que estoy haciendo. Simplemente la saco y la pongo otra vez. Y ella sigue funcionando, no se daña, no se distorsiona, nada, mire. Listo, ella sigue ahí. Las pueden preguntar como espumas adaptadoras. Vienen en paquetes de 4 o 5 piezas o incluso las venden individuales. Empezamos una nueva vuelta, la vuelta final de nuestra basecita, son 6. Entonces, vamos a empezar la sexta vuelta con un punto, 2 puntos y en el tercer punto, o sea, acá hay 5, ¿cierto? En el punto central vamos a tejer el aumento, ¿listo? 1 y 2. Y termino con 2 puntos. 1 y 2, ¿sí ven? Ahora cierro con amarillo. Y empiezo con 1, 2. Y en el tercer punto o espacio vamos a realizar el aumento. Ahí está el aumento. El aumento. Procuren que los punticos queden bajitos, no sé. Y vayan aplanando su base. Miren cómo va quedando de bonito. Recuerden, es una espuma ergonómica. Se me olvidaba decirles completamente el nombre. Espuma ergonómica adaptadora para nuestro crochet. Obviamente esta espuma está diseñada precisamente para las agujas delgadas. No sirve para una aguja por ejemplo, las de aluminio que son gruesas. Para las agujas de trapillo no. Simplemente es para las agujas delgaditas, miren, numeraciones delgadas, finitas las agujas. Pero si ustedes buscan un adaptador para un crochet, tengo una pregunta, ¿qué número de aguja utilizas para este material? La número 2. La número 2, Ana Silvia Pérez, la número 2.
de una marca específica, revisen el chat del directo, ahí está. Buenos días o más bien buenas tardes porque ya prácticamente ya llevamos que 1 hora 36 minutos. De todas formas, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer entonces la parte del naranja. 1, 2. Miren que esto es muy bonito. La puntada queda súper bonita. Y sobre todo, muy delicada el proyecto, ¿cierto? Es finito. Son muy pequeñitas las piezas. Las pueden hacer más grandes, más pequeñitas. Bueno, moví por equivocación el trípode, sí. No va a hacer que se me vuelva a caer. El aumento. Paso a los dos siguientes puntos y vamos a tejer dos puntaditas, 1 y 2. Sí, pero lo estoy explicando es en YouTube. En Facebook ya les expliqué esta partecita, pero en YouTube estoy haciéndolo por primera vez. Entonces, quiero enseñarlo también por aquí, porque sé que hay personas que no me siguen en la página de Facebook, que están acá en este momento. Por cierto, aprovechando la oportunidad, los invito a que me sigan en Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas en mi página. Bien, ahí hice el aumento. Y nos vemos más tarde también en Facebook para seguir avanzando en el monedero Caracol. Este es el monedero que estamos haciendo en Facebook. Miren qué bonito. Y este también va a quedar así, pero con otro color. Lo voy a hacer esta vez con verde. Este sí lo voy a hacer con verde, la concha o el caparazón de la del caracol. Listo, el caparazón del caracol. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Ya saben, lo podemos adaptar a cualquier tamaño. Ahí vamos. Saludito a esas 15 personas que están en el directo, 14. ¿Cómo están? Saluditos. Aquí terminamos con un punto. Bueno, ya vamos a la mitad del proyecto de la basecita y estamos prácticamente finalizando. Estamos dando la última vuelta, de hecho, de esta base. 1, 2, 3. Y en ese tercer punto vamos a realizar el aumento. Y vayan analizando también, por supuesto, una agujita. Les voy a mostrar las agujas que tengo. Bueno, solamente necesitamos una aguja punta roma, cualquiera de estas. Me gusta más cuando es un poquito puntiaguda, porque esto va a pasar por los puntos más fácil. Aunque tengo esta, miren la diferencia de grosor. Esta es más definida y esta ya es más redondeada. Y estas agujas son muy prácticas para nuestros tejidos. La voy a dejar por aquí porque voy a trabajar con ella, la voy a necesitar para lo que tengo que hacer ahora, que es, vamos a ir ocultando esa hebra, esta hebrita. Tengo que ocultarla dentro del tejido, por eso la saqué. Bueno, entonces recuerden, estamos en el aumento y seguimos con dos punticos negros. Qué bonito, miren. Cierro con fucsia, cerramos, hacemos dos punticos. ¿Sí ven cómo queda? 1 y 2. Y en el tercer espacio, el aumento. Y nuevamente dos puntaditas en este color. Cierro con amarillo. Y empezamos, miren, 1, 2 puntos. Y en el tercero, o en la parte central más bien, el aumento. Ahí vamos a tejer el aumento. Yo reviso que esto se vea bien, quede bien. Y termino con dos punticos en amarillo. Y prácticamente vamos a llegar al final. Bueno, ahora me toca esta sección con naranja. Cierro con naranja. Uno, dos. Y en el tercer punto o espacio, el aumento o crecido. Y termino con dos punticos en naranja. ¿Sí ven?
Miren qué hermoso va quedando. Un saludito a esas 17 personas. ¿Quiénes son? Bueno, no sé realmente. Un saludito a todos ellos que me están viendo o están viendo el proyecto. Finalizamos con verde. 2. Y en el tercer punto, vamos a tejer el aumento. Listo. 2 puntadas ahí. Y después 2 puntitos. Y vamos a finalizar entonces con la sección del negro. Dos. Y en el tercer punto el aumento. Listo. Y 2 puntos para finalizar. 1, solitos. 2. Ok, hemos dado por terminado entonces el platico número 2 de esta pieza. Miren, quito la marca, ya no la necesito. Voy a reservarla, por supuesto, para no perderla. Estas marquitas, quiero decir, estas marquitas, son muy prácticas. Guárdenlas porque esto realmente nos sirve. Miren que son de mucha utilidad estos marcadores. Aunque si no tenemos esto, podemos usar hilos contrastantes. Yo aquí voy a hacer un remate, miren, yo simplemente me paso al primer punto, ya terminamos la sexta vuelta, tenemos los dos platos del mismo tamaño, miren, coinciden perfectamente. Me vengo aquí al primer punto y voy a hacer un punto deslizado, deslizo acá y deslizo acá. Y hago una cadenita aseguradora, corto mis hilos alma. Después ya saben que los vamos a pulir, esto se pule. Yo creo que con un encendedor, sí, con encendedor podemos ir puliendo esos hilos que se nos quedan viendo ahí. Ya tenemos entonces el trabajito de las piezas, que son parte fundamental del proyecto. Las piezas, eh, las dos tapitas más bien. De hecho, voy a hacer lo siguiente. Hice la cadenita aseguradora. Voy a cortar el hilo y voy a dejar 10 o 12 centímetros aproximadamente de hilo. Jalo fuertemente, miren. Jalo. Y esto lo voy a llevar hacia atrás, miren. ¿Cierto? Así. Y ahí ya está lista mi segunda pieza del monedero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que les decía, vamos a utilizar una aguja punta roma. Vamos a utilizar una aguja punta roma, exactamente. Una aguja punta roma para, sí, ahí, listo, ir ocultando esos hilos. Entonces yo voy a enhebrar y voy a ir pasando este nudito, este hilo más bien, quiero decir el hilo, lo voy a ir llevando. Miren, lo voy a ir llevando hacia abajo, lo voy a ir ocultando y asegúrense de apretar muy bien aquí. Y después simplemente van a pasar por estos puntos. Miren, van llevando este hilo por acá, lo van ocultando. Lo pueden hacer con el mismo crochet si desean. Como les dije, eso no va a quedar ahí. Este hilo lo podemos, bueno, esto hay que rematarlo mejor. Con mucho cuidado, eso sí, de no ir a cortar el tejido porque, bueno, dañan el trabajo, ya se sabe. Entonces, más después le paso calor o encendedor y listo. De todas formas, eso es lo que va a quedar adentro. Esa es la parte del revés. Y después vamos ocultando este hilito, como por esos puntos por la médula, con nuestra aguja punta roma, ¿cierto? Ahí vamos ocultando.
Vamos llevando este hilo por acá. Y no necesito tampoco llevarlo muy lejos. Bueno, otro poquito más para ocultar la otra hebra de la otra pieza. Vamos a hacerlo con verde, sí. Pero yo creo que eso va a ser para la próxima parte. Ya voy a cancelar. Vamos a finalizar el directo por el día de hoy. Yo simplemente les estoy mostrando acá. Es más que suficiente. Cortamos este excedente. Listo. Aplanen su base bien, que no se les vaya a encocar. Listo. Tenemos el primer punto rematado. Esto no se preocupen porque cuando vamos tejiendo, miren, eso va quedando oculto, no se nota, miren. Entonces, ese es el desnivel, es evidente porque como trabajamos en espiral ya tenemos una pieza terminada. Vamos a tomar la otra y vamos a repetir lo mismo. Vamos a repetir lo mismo, enhebramos con nuestra aguja punta roma. Bueno, y nos pasamos a este nudito, miren, a este nudito y vamos bajando. Aprieto súper bien para que no me quede ahí de pronto tan evidente el desnivel, aunque sí se nota un poco, pero igual. Estamos trabajando es en espiral. Es inevitable ese desnivel. Ya si ustedes quieren hacerlo en la técnica que no es guayú, cierran vueltas. Esa que es la técnica que no es tradicional. Entonces, ahí sí se cierran vueltas. Pero yo como no cierro vueltas, entonces se forman los escalones, por lo tanto el desnivel. Aquí voy ocultando. Vamos a cortar de una vez esto porque se ve mal ahí. No me gusta cómo luce. Con mucho cuidado no van a cortar el tejido porque obviamente no lo tiramos. Nos tocaría hacer una nueva tapa o una nueva pieza. Y entonces, miren, yo voy llevando por la médula. Miren qué fácil. Ingresa bastante fácil con esta aguja, me encanta. De hecho, la compré pensando precisamente en este tejido. Miren que la aguja tiene una punta, pero no puya. No puya. Este hilo no, esta aguja no puya. Es muy segura realmente. Es muy segura, no nos vamos a lesionar con ella, ni a picar. Miren que yo la toco duro, fuerte y no pasa nada, miren, no pasa nada. Entonces les recomiendo que compren una agujita así que sea más o menos, bueno, yo creo que ahí es más que suficiente. Cortamos y tenemos nuestra segunda pieza. Bueno, entonces si quieren aprender a hacer el monedero completo, los invito a que se queden, bueno, a que me sigan entonces en Facebook y nos vemos entonces en la segunda parte del monedero. Ya tengo las dos piezas listas, totalmente terminadas. Entonces nos estamos viendo para hacer entonces la parte del caracol. Listo. Nos vemos si Dios quiere mañana en horas de la mañana para aprender a hacer la unión. Y después hacemos otro tercer directo para hacer la unión de la tapita, porque vamos a hacer un cierre para este monedero. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. Dios los bendiga, se cuidan mucho. Nos estamos viendo aquí en el canal Tejeguay con Andrés Rodas. Nos vemos entonces, si Dios quiere, mañana en horas de la mañana tempranito. Sin más que decir, déjenme un like, compartan, comenten y hasta la próxima. Dios los bendiga, se les quiere mucho, cuídense mucho y nos vemos para hacer la unión del caracol, la forma del caracol. Listo, miren qué bello, qué belleza. Se cuidan, bendiciones y a descansar. Bueno, yo ya voy a parar aquí. Nos vemos mañana si Dios quiere. Tenemos las dos piezas terminadas y nos vemos. Chao, bendiciones para todos. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos mañana, no se les olvide. Mañana tempranito, sin falta.